Los Molinos contará por fin con un centro deportivo y cultural. Ante el crecimiento de Los Molinos, el Ayuntamiento de Getafe ha aprobado un nuevo proyecto para construir un centro donde la ciudadanía pueda realizar actividades deportivas bajo techo, donde pueda reunirse y donde pueda disfrutar de la cultura y el ocio. La parcela irá dotándose poco a poco según las necesidades del barrio, empezando con un edificio de 2.400 metros cuadrados, una pista deportiva con gradas, 2 salas deportivas polivalentes, un salón de actos y 2 salas multiusos. El deporte, el ocio, la cultura o la participación deben estar garantizadas si queremos una ciudad disfrutable, cómoda y con futuro. Seguimos trabajando. Buenas tardes, esto es Getafe Central Televisión y hoy estamos a 4 de julio del año 2022. Hoy traemos a colación un tema en nuestro programa que consideramos de gran interés para todos ustedes y para nosotros, por supuesto. Se trata de que el pasado 28 de junio se celebró el Día del Orgullo en buena parte del mundo y en España se celebró solo parcialmente debido a que estábamos teniendo en cuenta, considerando celebrar más bien la reunión de la OTAN a nivel oficial y por tanto pues los organizadores del Día del Orgullo consideraron a bien pasar los actos que iban a tener lugar de la semana pasada a esta semana. Pero una cosa no quita la otra. La celebración del Día del Orgullo es algo que venía solicitándose desde hace mucho tiempo. Hay grupos en el mundo que en muchos países, y en este caso en el mundo actualmente también, no aceptan que la gente pueda tener otra opinión, otra decisión respecto a su persona para actuar a nivel de orientación sexual. También hay mucha gente que no acepta que exista igualdad entre mujeres, por poner un ejemplo, y también hay mucha gente, en este caso países por lo menos, que no aceptan que todos los hombres y mujeres somos iguales, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la ley. Este asunto, que fue comenzado en los años 60 oficialmente, pues trataba o intentaba poner en valor la necesidad de que la sociedad aceptara a todo el mundo a pesar de sus diferencias de religión, opinión, sexo, criterios, etcétera, de cualquier tipo, para considerarles a todos iguales. Concretamente en lo que se refiere a la orientación sexual es a partir de los años 60 cuando inicialmente en Estados Unidos y luego en buena parte del mundo se trata de cambiar las leyes para que exista un reconocimiento oficial no solamente de la igualdad entre las personas, sino también del daño que se ha hecho en el pasado debido a estas opiniones orientadas a categorizar a la gente. Debido a eso, decía, se ha hecho una discriminación y un injustificable trato también a muchas de las personas que han tenido que sufrir por ser distintos en sus opiniones. Este penoso avance de la sociedad ante la orientación sexual todavía continúa. Hay bastantes países que todavía no aceptan esta situación de mucha gente, esta opinión de mucha gente, y hoy lo queremos hablar con Mariano Martínez Liberali, que es una persona de la asociación de Gay Getafe, se llama Asociación Gay Getafe LGBTI, Getafe, perdón, Asociación Getafe LGBTI+,
y que se ha prestado a estar con nosotros, a quien agradecemos mucho que esté esta tarde. Buenas tardes, Buenas Mariano. tardes, ¿qué tal, Eloy? Te agradecemos mucho, te decía, que estés con nosotros para tratar este asunto. Primero porque buena parte de nosotros, yo el primero, pues somos unos ignorantes sobre el sufrimiento y sobre el trato que ha sufrido mucha gente debido a esta discriminación que antes comentábamos. Y segundo, también queríamos analizar, aunque fuera someramente, varias cosas. Una es la Semana del Orgullo, qué celebraciones vamos a tener. Por otro lado, no solamente en Getafe, Madrid o España, sino también queríamos considerar cuál es la situación que existe todavía en bastantes países que marginan a la buena parte de la sociedad, y también pues si iba a haber algunos coloquios que sé que ha habido, o algunas diríamos conmemoraciones o tratos de influencia sobre países que todavía no aceptan esta igualdad entre la gente. No sé, queríamos tratar un poco de todo ello. Y la primera pregunta sería, ¿qué significa para el mundo y para España el Día del Orgullo? Bueno, como estabas comentando lo del movimiento en los años 60, en los años 60 no solo está el movimiento LGBTI que se levanta, en los años 60 se empiezan a levantar el feminismo, las mujeres e incluso el movimiento racializado en Estados Unidos. Por eso es verdad que al finales de los 50, a principios de los 60, hay un movimiento LGBTI que, a ver, ahora lo llamamos LGBTI, en ese momento ni se denominaban a sí mismos de esa manera. Muchas de las etiquetas que utilizamos ahora ni se utilizaban ni existían. Surge lo de gay, good as you, que por eso en inglés es utilizado no solo para el homosexual masculino, sino en general. Pero había el primer movimiento de principios de los 60 era un movimiento pacífico, que no buscaba más que el reconocimiento a través de los derechos, y estaba encabezado con un gay y una lesbiana que hacían manifestaciones muy poquita gente iba en Estados Unidos para el reconocimiento de los derechos, que se vestían incluso diciendo que somos igual que tu vecino, somos la persona que está al lado. Pero, ¿qué pasa? En el año 69 esto ya estaba perdiendo totalmente la fuerza, porque esta situación pacífica, cuando estaba el movimiento que se había levantado en parte de las mujeres y en parte de los negros en Estados Unidos, el movimiento LGTB, y en el 68 se levanta en San Francisco, algo que a veces parece pasar desapercibido, pero uno de los primeros levantamientos es en San Francisco, y se da lo que todos conocemos como el origen del orgullo, el levantamiento en Stonewall, en el barrio de Greenwich Village, en Estados Unidos, en Nueva York, cuando la policía, que habitualmente iba a este bar o a los bares de la zona, como en el Stonewall Inn, donde se servía alcohol a personas LGBTI, claro, eso estaba prohibido. Un bartender, por servirle simplemente alcohol a una persona declarada LGBTI, ya le podían quitar la licencia de servir alcohol. Entonces, ¿qué pasaba con estos bares? Estos bares muchos estaban con mafias, pero la policía tenía que hacer sus redadas y las hacía. Y pasa que ese 28 de junio, por algún motivo, por la agitación, por la situación social, por lo que se estaba escuchando en el ambiente, no fue tan pacífica la redada, y hubo gente que se levantó contra ella. Se levantó de una forma enfrentándose a la policía, al punto que la policía se tuvo que refugiar dentro del propio bar, y hasta 3, 4 de la mañana tuvieron que venir refuerzos para poder controlar. Pero ¿qué pasó? La gente no se quedó en eso. Muchas de las personas que estaban y frecuentaban estos bares, pues sobre todo personas transexuales, drag queens o gente sin hogar, porque no olvidemos que la homosexualidad era considerada una enfermedad todavía en ese momento, y muchas personas tenían que huir de sus hogares o se iban de sus casas y vivían en los parques cercanos a este barrio o de este propio barrio, escribieron en las calles convocando para el día siguiente para que la gente se volviera a reunir. Y hay varios miles, la cantidad no se sabe, al día siguiente estaban en la puerta del Stonewall. Y las revueltas fueron varios días hasta que se aplacaron. ¿Y qué pasa? Ahí fue como Marsha P. Johnson, Silvia Rivera y otra persona, ahora no me recuerdo el nombre, crean el Movimiento de Liberación Homosexual, que es el movimiento que un año después, en conmemoración de estos disturbios, realiza la primera marcha
del Orgullo, el primer Pride que se llama. Lo realiza en el 70 y va desde Greenwich Village y llega hasta el Central Park. Creo que va por la Sexta Avenida, si no recuerdo mal. Claro, y eso ya nos veía todo el mundo, no era solo en el gueto donde vivíamos, en el gueto donde estábamos. Ya salían a la calle, ya se les veía, ya daban, estamos orgullosos, estamos aquí, sí existimos, somos tus vecinos, seguimos estando. Y eso es lo que da origen a que muchos años después, hoy se conmemore el 28 de junio como el Día del Orgullo. Ya entiendo, sí, sí. Bueno, hay una cuestión que te quería preguntar. Sí. Parece como si esto fuera algo americano, quiere decir la persecución de estas minorías. No. Hay que decir que el siglo XX, yo creo, destaca, si por algo destaca, es en primer lugar por el hecho de que las democracias, llamadas democracias, empiezan a respetar a las minorías. Ese es el primer Sí punto. y no, porque si te fijas, esto no está mal visto en el siglo XIX. Hay momentos y momentos. En el siglo XIX en general era algo que no se hablaba de ello, pero estaba naturalizado. Relaciones entre dos hombres o dos mujeres, podía verlas y pasaban desapercibidas y no se perseguían. De hecho, la primera sociedad homofílica en Alemania se crea a finales del siglo XIX, luego reprimida con el nazismo. Lo mismo que durante el zarismo en Rusia no había ninguna persecución. La Iglesia Ortodoxa no perseguía, era el cristianismo el que perseguía. Pero el cristianismo europeo, el ruso no. Hasta que llega Stalin y el comunismo, que es la que prohíbe los matrimonios. Pues llegó a tenerse una ley de matrimonio en Rusia a principios de siglo. Lo conocía. Un esbozo de ley, no es la ley de matrimonio como la actual. Entonces, hay una situación que es verdad que las democracias parecen que se empiezan a consolidar a principios de siglo, pero la democracia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La democracia a lo griega de 5 antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo, aunque sí, todos los ciudadanos son libres y votan, pero ¿quiénes son ciudadanos? Bien. No todos son ciudadanos. Y pasaba en Estados Unidos, juntos, pero no revueltos en los autobuses, los blancos y los negros. Unos van adelante y otros van atrás. Sí, tienen los mismos derechos. Mentira. O sea, tenían derecho en el autobús, pero no podían sentarse en cualquier sitio. Y eso era algo normalizado y que la gente veía como que estaba bien. Por eso se empiezan a producir estas revueltas. Las personas homosexuales no tenían derechos, se les podían, simplemente por saber que tenían una relación homosexual, estaban en los códigos penales prohibidos. Estados Unidos fue creo que hasta el 72 que no lo quita. O sea, no estamos hablando en un país que, digamos, tenía una dictadura en ese momento. Se suponía que había una democracia y una de las más avanzadas. Entonces, no es el hecho que las democracias... Es verdad que las minorías en los 60, el movimiento hippie, el mayo del 68 en Francia, las minorías empiezan a coger fuerza y decir, a ver, si la democracia es el respeto a las minorías, respetadnos de verdad. Aquí, si somos todos iguales, somos todos iguales. Entonces no es la misma situación y eso va avanzando y no se hace de un día para otro. Que se llegue a despenalizar la homosexualidad en muchos países tarda muchos años. Claro, estabas hablando tú en la presentación, hay más de 70 países en el mundo que todavía la tienen penalizada. Cierto, sí. Hay entre 6 y 8, digo entre 6 y 8 porque por ley son 8, pero que la apliquen son 5 o 6, hasta pena de muerte por homosexualidad. Entonces, no es algo que se dé de un día para otro. Es algo que tiene un transcurso de mucho tiempo y cuesta. Y es verdad que la situación que tenían supuestamente en Estados Unidos y el individualismo de los 60 lleva a que estas revoluciones se empiecen a dar en los distintos ámbitos de las minorías y esto se contagie. ¿Pero por qué también se contagia? Por una situación que a veces no hablamos, los medios de comunicación. Porque lo que pasaba en un sitio, ahora por la televisión o por la radio, ya se conocía en otro sitio. ¿Por qué ahora cuando pasa algo pasa tan rápido? Porque tenemos internet y nos enteramos casi en el momento. Los crímenes de odio siguieron. En Estados Unidos un crimen de odio y el crimen de odio por excelencia contra el colectivo LGBT y se da creo que en el año 98 contra Matthew. El año pasado, aquí en España, en Galicia, ayer hicimos un año justo, matan a Samuel, Luis, con el grito de maricón.
Entonces, crimen de odio sigue existiendo y en países en donde está penalizado este tipo de delito de odio. Sí, Pero sí, luego, sí. ¿qué pasa? Según la situación, no se puede utilizar ese agravante. Sí, bueno, lo que yo quería referirme, no sé si estarás de acuerdo, es que cuanto más avanzada se supone que es una democracia, Sí. más deben respetarse o más se respetan los derechos de las minorías. Estamos hablando de Ese es uno de minorías, los principios de la democracia, claro, efectivamente. ese es Pero el tema. Otra cosa es que si fallan por alguna razón pues las actuaciones de la justicia, entonces sí haya que poner en solfa, por ejemplo, la democracia. Es una de las cuestiones que a veces está en el aire, he dicho la justicia, como se puede pensar también en la legislación o en cualquier sí, otro pero elemento a hablando de considerar. democracia, ¿qué país es el que creemos que es la democracia por excelencia en este momento? Suiza. Suiza entró en vigor el matrimonio igualitario recién el 1 de julio de este año, porque había sido rechazado en 2 oportunidades, por votaciones democráticas. Sí, sí, sí. Entonces la cuestión es, ¿un derecho humano debe estar sujeto a una democracia hasta el 1948 los derechos humanos y hasta la Declaración Universal, las democracias no tenían los mismos, no hablaban de derechos humanos o de derechos naturales como se empezaba a hablar en ese momento. Entonces, esa plasmación en las leyes, en las constituciones, no quiere decir que el derecho no existiera antes, pero la necesidad de plasmación es para que la justicia pueda hacer la aplicación de las mismas. Los juicios de Nuremberg se basan en derechos humanos y en leyes no escritas. Bueno, es cierto que el tema de la democracia, en este caso, pues el régimen por antonomasia que defendemos, es decir, el régimen controlado por el pueblo, pues las democracias inicialmente, cuando surgen en el siglo XIX, los liberales, que son los más avanzados, Sí. pues propugnan que no todo el mundo vote, sino que vote cierto tipo de gente. Propugnan derechos, tú antes lo comentabas, derechos totales para cierta gente que económicamente es más potente y son los que más participan en la defensa de la sociedad, pero para aquellos que no tienen nada No. o que tienen muy poquito, pues esa gente se supone tiene menos derechos porque tiene menos participación en la vida diaria. Pero esto va cambiando hasta el punto de que una de las cuestiones, antes hablábamos de la democracia, que cuanto más demócrata es un país, más defiende a los que tienen menos derechos en principio, aunque, mejor dicho, a los que se les aplican menos derechos, porque los derechos los tiene todo el mundo, y o se hace discriminación sobre ellos por razón de sexo, por razón de edad, por razón de religión, por razón de color de piel, etcétera. Y yo creo que sí es un tema a considerar. En España, por ejemplo, ahora mismo todavía se está considerando en algunos ámbitos pues la posibilidad de curar la homosexualidad. Vamos a poner un ejemplo. Sí, efectivamente. Lo que es extraño es que a lo mejor no se persiga por ley este tipo de situaciones, que incluso pues hasta religiosamente está apoyado por algunos obispos incluidos y por supuesto no solamente estamos hablando de religión católica o cristiana, Sí, sino no. que también estamos hablando de otras religiones que persiguen en este caso a gente que pueda tener otra opinión A ver, y otra orientación sexual. En los 70, cuando pasa todo esto en Estados Unidos, aquí en España no tengo conocimiento, las terapias de curación eran con electroshock, en muchos de los casos, Sí, o sí, lobotomía. Sí, sí. O sea, no estamos hablando de que vas a un cursillo que te pueda gustar más o menos y te diga el obispo que está bien o está mal. O sea, ahí la electricidad, lobotomía, en los cuales en las lobotomías la mayoría de las personas quedaban mal. No era que les curaban una homosexualidad, les dejaban tontos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y es verdad que aquí en España no están prohibidas. La Comunidad de Madrid sí tiene una norma, pero con sanciones administrativas y que no está reglamentada y ni aplica. El caso que tú comentabas, el obispo de Alcalá realiza cursillos para, él no dice curar, porque si hablamos de curar iríamos en Otras contra de connotaciones, sí. la OMS del 17 de mayo de 1990 cuando quita a la homosexualidad en las enfermedades mentales, pero dice para aclarar las dudas, y bueno, lo digas como lo digas, sabemos bien de qué va ese curso, pero la Comunidad de Madrid no le ha condenado, pese. Sí ha condenado algunos otros casos y ha condenado incluso a algún profesor por comentarios en clases. Hace poco uno aquí en la zona sur de Madrid. No recuerdo si fue en Móstoles o en Fuenlabrada. Pero hay que tener mucho cuidado porque se pide una ley. Ahora parece que hay un anteproyecto de ley, que seguramente hablaremos al final, en el cual habla de esto, pero lo único que dice es que deja en manos de las comunidades la sanción administrativa. Es lo mismo que nada, porque al fin y al cabo, mientras no sea delito, va a seguir existiendo. Además, esta ley a ver si sale adelante, porque están hablando que incluso
la presidenta de la Comisión de Igualdad quiera bloquearla por el tema trans, porque es una persona que no está de acuerdo con que se reconozca la autodeterminación de género, que habla la misma ley, porque al hacerlo todo en una ley es los riesgos que corre. Sí. Quería hablar también algo sobre el tema trans. Básicamente estamos hablando de un colectivo que se encuentra en un cuerpo que no reconoce como suyo. Corrígeme si me equivoco. Bueno, a ver, sí, del no, orden. vamos a... Y al mismo tiempo también, pues se trata de tomar una decisión, algunas veces que es una decisión drástica, nadie lo duda, es una decisión muy personal y es una decisión por la cual pues va a cambiar su cuerpo drásticamente y además lo va a cambiar incluso quirúrgicamente en algunos casos. Una persona trans no tiene por qué someterse a ninguna intervención quirúrgica, primero que nada. Por otro lado, no, sí, pero es que muchas veces pensamos en ello. Sí, es casi pero obligatorio. Es algo que nos tomamos como que es así en el último siglo o en los últimos 50, 60, 70 años. Porque desde siempre han existido y muchas de las culturas las han aceptado desde siempre. Por ejemplo, en la India existe un tercer género. Cierto, que es sí. con este tipo de personas. Lo mismo pasa en varios países de Asia, en varias tribus de Estados Unidos, originarias de Estados Unidos de Norteamérica. De hecho, estaba viendo, es que esto los otros días no lo hubiera dicho, vi ayer un documental que hay una antropóloga que trae una supuesta sacerdotisa de una tribu a Nueva York, desde una reserva, porque claro, la novedad, a mostrarle estamos hablando a finales del siglo XIX, era la novedad, era, bueno, vamos a acercarnos a la cultura primigenia, y era una sacerdotisa que luego se da cuenta que no era, que biológicamente podía haber sido un hombre. Y luego cuando lo explicaban los de esta tribu actuales, dicen, no, es que nosotros eso lo definimos con la palabra, y no recuerdo el nombre de la palabra, pero eso ha existido siempre. Para nosotros esas personas se llaman así y punto. Que ahora nosotros le pongamos el título de trans, que en ese momento no existía. El problema está cuando desde la educación, desde el comienzo, se nos inculca el binarismo de género. Que tienes que ser hombre o tienes que ser mujer. Si has nacido con tales genitales, eres hombre. Si has nacido con tales genitales, eres mujer. No. La genitalización no es así. De hecho, algo muy bonito que se hizo durante el Orgullo de Getafe, que ya que vamos saltando temas porque sabes que me gusta saltar, el Orgullo fue un mural que está en el Polideportivo de Juan de la Cierva, en el cual se han dibujado sirenes. ¿Y por qué sirenes? Lo explicaba el artista, porque si bien cada una de las sirenes tiene una bandera en su cola para demostrar, dar una visibilidad al colectivo, una sirena o un sirene, de la cintura para abajo, la parte genital no se le ve. No tiene parte genital. Y al no tener parte genital, ¿cómo lo defines? ¿Sireno o sirena? Sí, está claro. O sirene. Aprovecho... perdona. Sí, sí, sigue. Bueno, iba a aprovechar, ya que tenemos un tiempo un tanto limitado. Quería aprovechar también, quizás estamos hablando de temas trans también, ahora últimamente, anteriormente hablábamos de los problemas que tenía pues la gente por tener diferentes orientaciones sexuales a lo largo de estos tiempos. Te iba a preguntar si realmente tú has visto que aquí en Getafe en los últimos 15 o 20 años en España haya cambiado la actitud de la gente. Yo entiendo que en algunos aspectos sí ha cambiado además radicalmente, sí. Pero a nivel generalizado, a nivel de trasfondo, porque el que surjan casos todavía de gente que a nivel particular eso siempre va a de manera extraña, no se va a poder evitar. Pero en cuanto a la opinión de la gente, tú has visto un cambio, y además un cambio... Muy grande el cambio, sí, como estamos hablando. Sobre todo en este último siglo, en el siglo XXI, desde la aprobación del matrimonio igualitario, ayer fue aniversario, pues fue el 3 de julio cuando entra en vigor esta ley, del 2004. Claro, estamos hablando 15, 20 años, no llegamos ni a 20 años. En ese momento había como, bueno, sí, se puede aprobar, que no sé qué, había cierta mayoría en la sociedad que podría estar a favor o por lo menos no se iba a pronunciar en contra. Ahora, poca gente es la que se pronuncia realmente en contra. ¿Que lo hay? Sí lo hay. Hemos escuchado en la campaña de Andalucía que ha venido una
una representante de Italia, bueno, en Italia ya sabemos cómo están atrasados los derechos LGBTI, a hablar del matrimonio natural y que esto no podía ser matrimonio ni era familia ni nada. Pero en general, la mayoría de la población, sea del color político que sea y tenga las ideas que tenga, eso ya lo ve como algo que, vale, está ahí y ahí está, y no va a cambiar. Y no es algo que no se cuestione como se cuestionó, porque sí se llegó a llevar al Tribunal Constitucional. El Partido Popular lo llevó al Tribunal Constitucional y tardaron años en definir que era válido. No fue de un día para otro y rápido, porque aquí las cosas del Palacio muchas veces van despacio. Y no es por eso que todo el Partido Popular estuviera a favor o todo el Partido Popular estuviera en contra. No, porque habría, como en todos los partidos, gente a favor y gente en contra. Pero sí lo llegó a cuestionar en su momento porque él consideraba este partido que parte de la sociedad a la que representaba no lo veía con buenos ojos. Le preguntamos a muchas de las personas que en su momento lo cuestionaron del Partido Popular ahora y ya no lo cuestionan, ni se lo plantean el cuestionarlo. Entonces sí ha habido un cambio real en la sociedad. En ese sentido sí, y en el sentido de aceptación no solamente del matrimonio, sino también de las nuevas minorías que han salido a la luz y que antes a lo mejor no aparecían. Estamos hablando de la gente con problemas, porque quería hablar también un poquito de los problemas de la gente trans. La gente trans, por ejemplo, existe ahora una situación muy difícil, básicamente porque la legislación, como sabes, pues ha determinado que debido a los problemas que a veces se encuentra dentro de las familias y esos problemas son no solamente problemas psicológicos, sino pueden llegar a ser problemas psiquiátricos, que es un tema más grave, y hay gente que incluso toma determinaciones muy radicales, como es incluso quitarse la vida por este tipo de problemas. Pues se acepta que ahora con menor edad de la mayoría, pues la gente pueda tomar decisiones para cambiar. Bueno, la ley es descafeinada totalmente la que quieren aprobar, porque esto es a partir de los 14-16 vale, pero antes con la autorización judicial y antes de los 12 ni siquiera. O sea, la ley no es como debería haber salido, porque las personas definen su sexualidad y su género a los 3-4 años, no a los 15 o los 20. Entonces, muchas veces sí se ven en esa situación y es verdad. Hay casos incluso aquí en Getafe, pero bueno, no voy a referirme al caso en Getafe porque puede ser conocido, pero hay casos en muchos colegios que profesoras o profesores se dan cuenta y lo hablan con su familia sobre estas niñas, y las familias, hay de todo tipo, hay familias que desde el primer momento han apoyado. Hay una asociación, por ejemplo, como es Crisalis, que ahora se llama Euforia, que es de menores trans, familias de menores trans, que apoyan mucho, no solo a los niños, sino a los padres y madres, porque, a ver, también es una educación para el padre o para la madre, que se encuentran ante una situación que van a seguir queriendo a su hijo, hija, hije. No van a poner ningún cuestionamiento en eso, pero sí ponen en cuestionamiento muchas cosas suyas que tienen que aceptar o aprender para acompañarle. Y no quiere decir que esta persona, que tarde más o menos en ir aceptando la situación, no quiera o no acepte a su hijo, hija, hije, sino simplemente que tiene que tener esa maduración porque, a ver, hemos sido educados de una manera binaria. Y ahora, no solo, y dentro del colectivo trans, hablando de forma genérica, están las personas no binarias, que también es otra persona en lo que no hablamos, cuya expresión de género muchas veces es distinta a la que estamos acostumbrados a vivir o a ver. Lo que lleva a que estas personas a veces estén más expuestas a agresiones, como las personas trans. ¿Por qué? Porque una persona gay o lesbiana, o una persona bisexual, tú la ves por la calle y muchas veces no tienes por qué saberlo. Una persona trans o incluso una persona no binaria, por la forma de vestir o por la forma, alguna forma de expresión de su género, a veces es más llamativa y la persona desde fuera lo percibe. Que una persona no binaria no tiene por qué tener una orientación sexual homosexual. Puede ser una persona no binaria y heterosexual. No confundamos una cosa con la otra. Pero sí se ven muchas veces en más posibilidad de ser agredidos porque su expresión es visible. Y como hablábamos antes, hay más o menos agresiones. Se registran más agresiones. No quiere decir que haya más o menos, sino simplemente que ahora se están registrando. Hace unos años nadie hablaba de una agresión por un delito de LGBTI-fobia porque era un delito de lesiones, era un delito de incluso un asesinato, pero no estaba ese agravante porque no existía penalmente y no se registraba
recién ahora se está registrando hace 4 o 5 años. No, Es algo muy reciente. Y posiblemente tampoco tenía el apoyo policial, vamos a decir, o el apoyo de las autoridades que ahora tiene también. Sí, no, pero aunque lo tuviera, aunque Ujú. tuviera el apoyo, el policía cuando tomaba el atestado, para él era No una podía, pelea. sí. No tenía en qué basarse que esa pelea fue No originada. existía un protocolo de No, actuación. no había protocolos en los cuerpos de fuerzas de seguridad. Ahora sí existen y me consta Y que a nivel además europeo, funcionan bien. exactamente, y por suerte, es de agradecer que aquí en Getafe, tanto con Policía Nacional tenemos muy Ujú. buena relación, como con Policía Local, que ha creado una unidad contra los delitos de odio y el racismo, que trabajan muy bien, que Ujú. esperemos no utilizarla nunca, pero bueno, sí se está utilizando y de hecho ya se ha utilizado y estamos hablando de algo creado hace 2 días, tiempo. porque fue a principio de año. Sí, sí. Bueno, no te pregunté, hemos estado hablando de diferentes temas y problemas que habían surgido a lo largo de la de la actualización, de la normalización de las personas con diferente orientación sexual, pero no te he preguntado sobre las actividades que pretendéis o queréis hacer en Getafe y que posiblemente hayáis dado a conocer, pero sí me gustaría conocer Bueno, en algo sobre el Getafe tema. ya las Getafe y hemos Madrid, hecho, ya habéis porque terminado. realmente en Getafe el orgullo se ha celebrado antes. Siempre el orgullo se celebra el primer fin de semana, como comentabas antes, posterior al Al 28. 28, sí. El orgullo oficial y comercial. Cuidado. Cuidado con eso, porque también es intereses que la gente haya cobrado por eso el primer fin de semana de julio. Pero bueno, dejando de lado que el orgullo crítico se ha celebrado el 28, ¿eh? Y en muchos sitios se han hecho manifestaciones y concentraciones el propio 28. Aquí en Getafe, incluso en la puerta del ayuntamiento, nos hemos concentrado el 28, que es el verdadero Día del Orgullo. Luego está también la parte celebrar y festiva, que por suerte en España tenemos bastante que celebrar, aunque mucho que manifestar. Todavía es un país que en los estándares mundiales estamos muy bien. Que hayamos descendido del segundo al 11º puesto, sí, a nivel legislativo, pero la aplicación real y efectiva de las leyes en España es bastante buena. No vamos a decir, claro, también pasa en Noruega y en Noruega tuvimos unos atentados, pero no porque no haya unas leyes y el Estado no lo defienda, vamos a salvarnos que haya un loco. Un loco puede haberlo. Ayer en Copenhague ha habido una persona que no se sabe el motivo, ha ido a un centro comercial y se ha liado a tiros. Y eso no quiere decir que el homicidio no esté perseguido en Copenhague o en Dinamarca. Entonces, es de tener en cuenta. Y aquí en Getafe hemos hecho charlas, charlas sobre la intersexualidad, un tema muy interesante. Luego sobre las personas no binarias. Hemos hecho la actuación, ha venido a actuar Casa Drac Latina. Ha habido un orgullo también manifestarnos desde Getafe Central hasta el ayuntamiento. Luego hemos tenido actuaciones, porque también la parte festiva, para que la gente celebre en diversidad, para que la gente se integre, también eso es importante. Y sí, y por último, la última actividad que hemos tenido fue el día de ayer, el domingo, un partido de fútbol entre concejales y miembros del ayuntamiento contra G Madrid Sports, que se han portado muy bien y la verdad no les han dado la paliza. No les han metido 10-0. No, han hecho 2 el ayuntamiento. Dejémoslo ahí. Bien, bien. No, pero a ver, la idea y todo era el integrar, el divertirse, pasar un rato agradable y celebrar de forma conjunta. Y claro, ahora en Madrid, este miércoles se comienza con el pregón del orgullo, que este año lo va a dar al final Chanel con toda la repercusión que ha tenido con el tema de Eurovisión. Luego hay actividades todos los días, está la famosa carrera de tacones en la calle Pelayo. Que bueno, hay algo que hablar. Hablamos de la carrera de tacones, hablamos de eso, y algo que no es el orgullo, pero que se lleva celebrando mucho en Getafe. En las fiestas de la Alhóndiga siempre hay un concurso de drag. Ah, mira. Entonces, no solo hay que hacer o celebrar en algo específico del orgullo. Sí. Ya que hablaba de tal carrera de tacones, me he acordado de ese tema. Muy Y bueno, y la manifestación, que es lo que es manifestación y es celebración, como comentábamos, es a las 19 el próximo sábado desde Atocha. Muy bien, pues no sé si querrías comentar algún tema, que no hay muchos temas que no hemos sacado, lógicamente, pero bueno, yo creo que hemos puesto en valor por lo menos el esfuerzo que ha hecho el colectivo, en este caso LGTBI, y en este caso estamos hablando del de Gaitafe Colectivo, y te agradecemos que hayas estado. Hay muchos temas que deberíamos tocar y yo creo que además sería bueno que a lo mejor te plantearas tocarlos de diferente manera en un futuro, pues teniendo incluso un programa propio. ¿Sabes? Ya me quieres liar de nuevo. Bueno, lo único es sí
que hoy que es 4 de julio, Ajá. bueno, en Estados Unidos sabemos que el 4 de julio, el Día de la La Independencia, sí, celebración nacional, pero sí. ya lleva varios años Ajá. otro tema rondando, que se hace una exposición itinerante que se lleva haciendo por varios estados y suele terminar en Filadelfia delante del Memorial, de una manta, que eso me enteré hace poco, por eso lo digo, una manta de estas que se cosen entre varias personas, Sí, sí, sí. que es una manta tremendamente grande, en la cual se empezó a hacer, creo que en el 85, 86, porque otro tema del que se estigmatizó al colectivo LGBTI fue el SIDA en su momento, Sí, sí, y hasta sí, la es muerte cierto, de es Rod cierto, sí. Hudson, que también aparece su nombre en la manta, iban haciendo con los nombres de las personas que el Estado dejaba de atender respectivo Debido a... con este tema. Y bueno, y esperemos que algún día la vacuna que ya se está probando salga adelante. Muy bien. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que hayamos hablado de este tema y como te decía antes, anímate y a ver si en un programa que lleves pues podemos conocer detalles de este colectivo que ha estado muchos años en la sombra y que realmente pues además tiene mucho que aportar a esta sociedad. Muchas gracias por estar con nosotros, Mariano, y hasta la próxima. Hasta la próxima.